¿A cuántos pudo bendecir esta semana? ¿A cuántos les testificó? ¿A cuántos le habló acerca del amor de Dios? Recuerde que somos la luz y la sal de la tierra. Recuerde que si usted no le predica, si usted no le habla, si usted no lo ayuda, ¿quién lo va a hacer? Podrían hacerlo las piedras, pero Jesús dijo que no quería que las piedras lo hagan. Quiere el Señor que lo hagamos cada uno de nosotros. Así que anímese y hable de Jesús, comparta de Jesús, ore por otros. Así como otro lo usó por usted, usted hágalo por los demás. Y va a ver que esa persona le va a estar eternamente agradecido. Así que, queridos, que el Señor nos ayude a poder abrir nuestra boca y nos sea dada palabra de bendición para tanta gente que lo necesita. Y eso hace que nos desarrollemos y crezcamos en el Señor. Porque si la oveja come, se empasta, se enferma y hasta se puede morir. Pero si alimenta, si vuelca en otros lo que recibe, entonces crece, se desarrolla, está saludable y es de bendición. Dice Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Estoy en la NTV, la versión que nos amplía un poquito el entendimiento de cómo debemos estar siguiendo los pasos, arraigados, echar las raíces en Cristo, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, a como su palabra lo enseña. Y entonces vamos a estar edificándonos en la fe y esa fe nos fortalecerá en la verdad. Puse como propósito de esta palabra para nuestros corazones, edificando de manera óptima. Mucha gente puede edificar, pero yo a más de un albañil le he hecho tirar abajo una pared de nuevo porque estaba torcida, no estaba bien a plomo, no estaba bien trabado los ladrillos. Hay que hacerlo y bien, porque edificar cualquiera puede edificar, pero de la manera correcta solo aquellos que lo saben hacer, aquellos que estudian, aquellos que se preparan, aquellos que en la práctica aprenden cómo hacerlo bien. ¿Qué tipo de construcción estás usando para tu vida? Porque estamos hablando en el sentido espiritual, ¿no? ¿Con buenos cimientos y profundos? Porque hoy se producen construcciones rápidas, en seco, ¿no? De madera, de chapa, de cartón. Y sirve, pero si se edifica con esos materiales o sobre la arena, como dijo Jesús, vienen los vientos, vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen los problemas y grande es la ruina. Entonces el consejo es edificar sobre la piedra, edificar con hormigón a nivel, ¿no es cierto?, si construimos una casa con ladrillo sólido sobre la roca, porque si no tiene buenos cimientos y no está bien la construcción, puede ser grande la ruina de las personas. Bueno, hoy en la vida espiritual uno tiene que edificar correctamente conforme a lo que la palabra del Señor dice. En 1 Corintios capítulo 3, verso 10 dice: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción, dice
el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, como un experto en construcción. Pero claro, se preparó, claro, prestó atención, claro, cuando se convirtió de todo corazón al Señor, entendió cómo era edificar, porque él creía que era un siervo de Dios y estaba totalmente equivocado, que rendía un servicio a Dios y perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos, los encarcelaba. Y era un religioso más que un hombre lleno del Espíritu Santo y de la sana doctrina. Ahora otros, dice, edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. ¿Sobre qué edificamos? No sobre lo que a nosotros nos parece, no sobre como las personas dicen acerca de Dios, sino como Dios dice acerca de sí mismo, porque su palabra es la verdad. Entonces, prestando mucha atención en la palabra de Dios, recuerden que siempre les enseño que tenemos que ser cristocéntrico, Jesucristo único y suficiente Salvador, no Jesús o tal cosa y Jesús. No, Jesús único y suficiente Salvador. Y en la infalibilidad de la palabra de Dios, la palabra de Dios que nos guía, nos revela quién es Dios, ¿y qué hace el Señor en cada una de nuestras vidas? ¿Cuál es su propósito, su consejo? Pues nadie puede poner otro fundamento, porque el fundamento es Cristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variante de materiales y usa los mejores. Dice oro, plata, joya, madera, heno o hojarasca. Metales preciosos como el oro, la plata y las piedras preciosas. Metales incorrectos o materiales incorrectos, la madera, el heno o la paja. Pero dice que los que somos edificadores, y no solo estos son los pastores, sino cada uno de nosotros ha sido llamado a ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo en el Señor, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya nos vamos a introducir un poquito en qué significa eso. Dice que un día va a haber un juicio y Dios va a aprobar la obra de cada uno, el trabajo de cada uno, cómo edificó. Si edificó correctamente o incorrectamente. Es más, esa edificación va a ser destruida con las pruebas, las dificultades, los problemas de la vida, el diablo, las circunstancias, el mundo, la carne, van a destruir esa vida que tratamos de construir en Dios, pero si lo hacemos a nuestra manera, fracasaremos. Y con los materiales incorrectos, fracasaremos. Pero si lo hacemos con los materiales correctos, vamos a poder hacer una buena edificación sólida, persistente, constante. Si edificamos sobre el fundamento que es Jesucristo, ninguna situación de la vida nos va a derribar, a destruir, porque dice que en el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. Y algunos, dice, serán salvos como por fuego, con lo justo, ¿no? Allí. Pero como quien apenas, dice, se escapa atravesando
un muro de llamas, dice la NTV en Corintios capítulo 3. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dice, ya no somos nuestros, ya no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos al Señor y somos templo del Espíritu Santo. O sea que todo lo que nosotros edifiquemos, todo lo que nosotros hagamos, lo hacemos para resultados eternos, para tener una vida presente, feliz, llena de paz, de bendición, con sus pruebas, sus luchas y dificultades, pero siempre saliendo adelante con la bendición de Dios y por toda la eternidad. Por eso decíamos, calificamos para toda la eternidad. Yo y ustedes hemos decidido cómo vamos a pasar nuestra eternidad. La vamos a pasar al lado del Señor, disfrutando de todas las promesas y las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero hay de aquel que construye su vida espiritual sobre los deseos de los ojos, sobre los deseos de la carne, sobre la vanagloria de esta vida, y todo eso pasará. Pero el que hace la voluntad del Señor, el que hace lo que Dios dice, permanecerá para siempre. Tendrá la bendición del Señor y la sabiduría del Señor para escoger siempre lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Bueno, es el Señor. Y si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. Porque buscar el reino de Dios y su justicia es poder construir un hogar, una familia, poder construir los deseos que cada uno tiene, como una casa, tener un auto, tener un buen trabajo, construir relaciones, amistades, hacer cosas que son importantes para nosotros, pero siempre Dios en primer lugar, siempre edificando hacia lo eterno, porque hay gente que se pasa la vida haciendo cosas, proyectándose, viviendo la vida, pero la vivió para sí mismo, para sus gustos, sus deseos y sus placeres. Y no pensaron que la vida tiene un tiempo, todos tenemos una fecha de vencimiento, tenemos un tiempo y un día Dios nos va a hacer pasar del cuerpo a el espíritu 100%, o sea, cuando uno muere, cuando uno duerme en el Señor, cuando uno pasa a la eternidad al 100%, porque ya sos eterno. Desde el momento que Dios te creó, nos creó, ya somos eternos. Y estamos en un tiempo, serán 70, serán 80, serán 100, algunos más, otros menos, en el cuerpo, en este tabernáculo que el Señor nos dio para identificarnos con las cosas materiales, pero somos eternos. Y la eternidad la vamos a disfrutar o a lamentar con lo que hagamos aquí y ahora. Y ese aquí y ahora es el tiempo de vida, desde que nacemos hasta que nos vamos a la presencia del Señor. Y bueno, ¿cómo está tu depósito? ¿Tenés ya construido un palacio? Porque el Señor habla de que nuestras obras están tenidas en cuenta y que la fe va acompañada de obras y que un día el Señor nos va a pedir cuenta de nuestras obras. Y por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Nadie hace mérito para ser salvo. Pero sí, el Señor nos habla de una vida de premios, de galardones, de posición en Cristo, ¿no? Hasta los apóstoles estaban preocupados quién se iba a sentar a la derecha o a la izquierda de Jesús. Y creo que en el cielo no va a ser
no va a ser aburrido, que cuando pasamos a la eternidad, o sea, cuando salimos del cuerpo, creo que vamos a estar activos, que vamos a desarrollar cada uno de nosotros actividades, así como los ángeles están activos, la iglesia va a estar activa, lo dice la palabra del Señor. Pero ¿cómo está nuestro depósito en el cielo? ¿Cómo está tu cuenta en el cielo? ¿Está a cero? ¿Tenés algo de reserva? ¿Tenés mucho? Todo eso depende de las obras que hagas, si la haces para darle la gloria a Dios, si la haces para bendecir, si la haces obedeciendo al Señor. Nuestra vida espiritual es como la construcción de esa casa, ¿no? Algunos diseñan, proyectan y planifican una casa grande, otra más pequeña, bueno, según las posibilidades monetarias, ¿no? Pero acá no se trata de posibilidades monetarias, sino de disposición del corazón, del orden de prioridades que tengamos en la vida. Y si yo, por ejemplo, me preocupo y me ocupo en la tarea suprema que es la evangelización, voy a tener una gran alegría por toda una eternidad teniendo, no sé, ¿quieren que les diga cifras? 2, 3, 5, 10, 100 ganados para Jesús. Gente que yo prediqué, que formé, que discipulé, que... ¿A cuántos? ¿Cómo está tu depósito de personas que han conocido el camino del Señor por tu vida, por tu testimonio, porque vos le predicaste, porque vos lo amaste, porque vos lo ganaste para el reino de Dios? El Señor dice, id y haced discípulos, enseñándoles, o sea, los ganás para Cristo, los formás en Cristo, y allí el Señor te va a dar una gran recompensa. Y en este momento hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien ayuda a otro a encontrarse con Dios. Les dije hace un tiempo atrás, cuando a mí me preguntan cuál es su profesión o a qué se dedica. Bueno, yo soy pastor, les cuento, ministro eclesiástico, etc. Pero hace un tiempo decidí contestar de esta manera. Soy una persona que ayuda a otros a conocer a Dios. Soy una persona que ayuda a otros a encontrarse con Dios. ¿Y eso porque tengo una investidura pastoral? No, sino porque soy luz, porque soy sal. Y eso cada uno de nosotros tiene que hacerlo, porque la comisión nos ha sido a nosotros delegada, encomendada. Dice que tenemos que hacer buenos cimientos para nosotros, nuestra vida personal, cuando vengan los vientos y los problemas y las dificultades no sea derribada, y para que también otros puedan apoyarse en nosotros, deleitarse y decir, yo quiero ser como es Mario, como es Pedro, como es Juan, como es Francisco, como es Olga, como es Luisa, como es Marisa, como cada uno de nosotros, como es Claudia, como cada uno de nosotros, yo quisiera ser, porque es una persona que ama a Dios, que conoce a Dios, que es un ejemplo, tiene buen testimonio. Dice Mateo 16, 13, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? La gente opinaba acerca de Jesús como opina acerca de nosotros. Dice la Escritura que somos cartas leídas por los demás, ¿sí? Los ojos de otros están puestos sobre nosotros porque tenemos algo diferente y es el Señor, es la presencia de Dios. Se nota cuando alguien tiene la presencia de Dios en su vida. Entonces, bueno, contestaron algunos, dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Entonces le preguntó al círculo más íntimo, a ellos directamente. Entonces les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y si vos y yo tenemos que responder esta pregunta, ¿qué responderemos? ¿Quién es Jesús?
Y seguramente vamos a responder lo que experimentamos, de la manera en que lo conocemos al Señor. Entonces Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres Simón, hijo de Juan. En otra versión dice hijo de Jonás, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y eso que el Señor le dijo a Pedro, lo dijo a cada uno de nosotros, porque el Espíritu del Señor está en nosotros, porque experimentamos la presencia de Dios en nuestra vida y porque a cada uno de nosotros se nos ha dado la llave del reino, porque al recibir a Jesús en nuestro corazón tenemos la llave para entrar a la presencia de Dios, tenemos acceso a la gloria y a experimentar el poder de Dios en nuestra vida, en todas las promesas que el Señor tiene para nosotros. Y qué lindo es saber que podemos tener luz espiritual para no errar y pensar, bueno, Pedro es el primer papa, Pedro es un privilegiado porque solo a él se le dio. No, señores, a cada uno de nosotros se nos dio la llave del reino, aleluya, por el simple hecho de recibir a Jesús en el corazón y entregarnos de todo corazón, tenemos acceso a la presencia de Dios. Y quiero ampliarles un poquito más. Cuando le dijo: yo te digo que tú eres Pedro, la palabra griega allí es Petros, que significa piedrecita. Y cuando le dice: y sobre esta roca, allí el Señor cambia y la palabra para roca es Petra, que significa piedra angular, piedra principal. Y la iglesia iba a estar edificada no sobre Pedro como una piedrecita, porque Pedro es una piedra dentro de ese gran edificio como lo sos vos, como lo soy yo. Pero sí, la iglesia sería edificada sobre la principal piedra angular, escogida, preciosa, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino que en Jesucristo el Señor, cada uno de nosotros somos salvos y recibimos esa llave del reino para tener plena vida en Cristo Jesús, nueva vida, nueva criatura es, y las cosas viejas pasan y Dios hace cosas nuevas. Y el mismo apóstol, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y ahí Pedro, siendo parte de ese gran edificio que es la iglesia del Señor, como lo sos vos y como lo soy yo, confiesa y proclama que todos somos edificados en esa iglesia gloriosa, poderosa, que es el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros sobre la roca, sobre la principal piedra, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por eso dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Y quiero explicar un poquito esto. Tropiezan en la palabra. No todos están dispuestos a obedecer a Dios. Por eso hay gente que pertenece a la iglesia y gente que no pertenece a la iglesia. A todos se les da la misma posibilidad y la misma oportunidad, pero no todos están dispuestos a dejar de vivir su propia vida y a su manera para vivir a la manera de Dios y como Dios quiere. Entonces tropiezan en la palabra, y eso de que fueron destinados no es que Dios los destinó a ser condenados, sino que ellos por su propia decisión
y por su desobediencia escogieron su propio destino. Así como cuando Noé predicó y no le creyeron, así la iglesia predica y muchos creen y muchos no creen. Y lamentablemente los que creen reciben, los que no creen se lo pierden. Pero nosotros hemos decidido seguir a Cristo, ¿se acuerdan? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. La cruz delante, el mundo atrás. Porque hay una vida eterna, porque en ningún otro hay salvación, porque edifico sobre la principal y única fuente de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis queridos, ¿qué materiales nosotros estamos usando para construir sobre esa roca? ¿Oro, plata, piedras preciosas? ¿Y saben qué es eso? Es una vida que busca y honra a Dios, a Cristo. Es una vida que vive la palabra de Dios. Eso es edificar sobre oro, sobre plata, sobre piedras preciosas, porque son los tesoros que Dios nos ha dado para que la iglesia sea edificada. La principal piedra está puesta y todos los que edificamos sobre ese fundamento, entonces tenemos una vida que honra a Dios, una vida que agrada a Dios, una vida que vive lo que Dios dice. Y edificar está en la oración constante que trae la guía del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. No edifiquemos de otra manera. Edifiquemos sobre Cristo, edifiquemos sobre su palabra. Por eso es importante estudiar la palabra. Venga, cuando empecemos los estudios bíblicos, venga a estudiar la palabra. Edificamos sobre la palabra del Señor, edificamos sobre la oración, porque la comunión es importantísima, continua y constante, y de esa manera viene la guía del Espíritu del Señor sobre nuestra vida, y la regla infalible de fe y de conducta, que es su palabra, se cumplirá y tendremos nosotros el gozo y la bendición. Si construimos sobre materiales perecederos, los deseos de los ojos y los deseos de la carne, madera, heno, hojarasca, que tienen que ver con la vanagloria, que tienen que ver con el orgullo y la confianza propia en nuestras obras y en lo que el ser humano hace, dice y en su propia sabiduría, que el Señor nos libre, porque nuestra perseverancia es importante. Imagínense si echar los cimientos y bueno, la casa después se hará cuando pueda. Algunos dicen, cuando sea más grande me voy a dedicar a las cosas espirituales. No posterguemos lo que tenemos que hacer hoy, aquí y ahora, en este momento, edificando, puestos en las manos del Señor. Y que el Señor en ese momento nos va a dar la fortaleza y la bendición. Nada puede cambiar nuestro destino eterno si no nos descuidamos. Por eso es importantísimo, dice Hebreos 2, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Una caída no es instantánea, es un proceso. Si descuidamos la oración, si descuidamos el congregarnos, si descuidamos la palabra, si descuidamos nuestra vida espiritual, fracasaremos. Pero el que persevere hasta el fin logrará resultados óptimos de paz, de gozo, de fe del Espíritu, una vida llena de frutos para la gloria de Dios. Mis queridos, dejemos de hacer cualquier cosa, pero no dejemos de congregarnos, no dejemos de servir al Señor, no dejemos de estudiar la palabra, no dejemos la oración, no posterguemos aquellas cosas que nos edifican. Dice Efesios capítulo 2, versículo 20, edificándoos
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Queremos experimentar como iglesia lo que experimentaba la iglesia apostólica. Pues hagamos lo que los apóstoles hacían. ¿Querés experimentar la iglesia del libro de los Hechos? ¿Querés ver la gente salvándose? ¿Querés ver la gente recibiendo milagros? ¿Querés ver resultados como la iglesia primitiva? Hagamos lo que los apóstoles hacían. Oraban, buscaban a Dios, no se apartaban de la doctrina, de la oración, de la comunión, predicaban, testificaban, hacían todo lo que el Señor les mandó hacer. Y de esa manera fueron creciendo, fueron desarrollándose y fueron los hombres y mujeres más felices del planeta. ¿Querés sentirte completo? ¿Querés sentirte feliz? Hacé lo que Dios te está mandando hacer. Olvida lo que queda atrás y extiéndete a lo que está adelante. Si el pasado fue bueno, gloria a Dios, pero no vivamos de glorias pasadas. Si el pasado fue no tan bueno y malo, ni lo recuerde, deséchalo, extiéndete a lo que está adelante. Dice Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que podamos decir: Señor, tú siempre me has dado fuerzas necesarias y aunque a veces he estado débil, creo en ti. Señor, siempre me has dado la paz de cada día y aunque angustiado y luchando, creo en ti. Señor, tú siempre me has guardado en la prueba y aunque esté en ella, Señor, creo en ti. Señor, tú siempre has alumbrado mis tinieblas, aunque a veces he tenido poca luz o no sabía qué decisiones tomar. Señor, sigo creyendo en ti. Así que, iglesia querida, que podamos perseverar en ser edificados, en no descuidarnos, en seguir dando fruto, porque tenemos toda una eternidad por delante. Todos nos queremos ir con el Señor, ¿verdad? Nadie está apurado. Nadie está apurado. Que disfrutemos el tiempo que nos resta sirviendo al Señor, dando fruto para la gloria de Dios. Porque recuerda, sin nada hemos venido y sin nada nos vamos a ir. Todo lo que nos vamos a llevar es todo lo que hicimos en Dios. Todo lo que hicimos en nosotros mismos y para nosotros no tendrá resultados. Pero todo lo que hacemos para el Señor no dejará de recibir su recompensa. Dice un pasaje que tanto me gusta y lo repito: firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y ustedes saben dónde está ese pasaje. Está en 1 Corintios capítulo 15, donde habla de esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y sorbida es la muerte en victoria, porque Él es la resurrección y la vida. Amén. Así que, queridos, depende de vos. Decirle al que está a tu lado: depende de vos. Cerrá tus ojos por unos momentos. Medita en lo que la palabra del Señor te está diciendo. Él nos está llamando constantemente. Pidámosle perdón al Señor por la pérdida de tiempo, por las negligencias. Señor,
tú vienes pronto a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cuando estemos cara a cara contigo, Señor, no habrá excusas, no habrá argumentos. Solo los libros serán abiertos y todos seremos juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Señor, ayúdanos para que podamos seguir depositando en el reino de Dios y produciendo mucho fruto, porque el que da fruto lo limpiará para que dé más fruto. Pero el que no da fruto se seca y es echado en el fuego, dice tu palabra. Líbranos del mal y ayúdanos, Señor, a hacer vidas fructíferas. Somos vidas con propósitos, Señor, y ayúdanos a cuidar la perla de gran precio. Ayúdanos, Señor, a cuidar este tesoro tan maravilloso que nos has dado, que es nuestra condición en Cristo. En el nombre de Jesús, no queremos lamentarnos por los fracasos, sino queremos, Señor, gozarnos por un presente de victoria y un futuro de bendición. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús ahora, Espíritu Santo, trae tu gracia, Señor, trae tu gracia. Adora al Señor, aleluya.